Bien, hay una medida económica emergente que el gobierno anunció anteayer, que tratamos anoche con el ministro de Trabajo y el presidente del Consejo Directivo del IES, y que queremos examinar más exhaustivamente. Pero antes, tienen ustedes el fragmento de Mauricio Pozo, porque ayer hablamos detenidamente aquí con él media hora, y en lo que dijo hubo una novedad para mí, porque al principio yo tenía entendido que no era nueva deuda que se contrataba para esto, y es de deuda prevista para venir este año, le llaman financiamiento los economistas. Entonces explicaba Mauricio Pozo ayer, parte sale del presupuesto. ¿Cómo? Van a usar fondos que tenían previstos para otras finalidades, a esta que es más prioritaria. Parte de créditos comprometidos ya con organismos internacionales, de los cuales hacen una reasignación. Y otro del financiamiento previsto para este año. En total son 600 millones de dólares, más o menos, que van a destinar a estas cuatro cosas. 120 en bonos en febrero a 242,000 personas, 120 en bonos en marzo a 238,000 personas, $500 a 570,000 que se quedaron sin empleo y estaban afiliados al IES si ganaban menos de $1,000, entre 700 y 1,000. Anoche explicó Jorge Guate que hay un sector especialmente que ganaba el básico 400, que es el más necesitado. Les van a dar en ese caso un sueldo. Y reintegran a 10,000 que salieron del Seguro Social Campesino por la pandemia durante 3 años. Esto resume el tema, pero ¿está listo lo de Mauricio Pozo? Vamos a ver eso primero para enseguida hablar con el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Y finalmente, entre enero y marzo de este año, son 225,000 familias de la red de protección social, además de las 225,000 que ya se sumaron de septiembre a diciembre del año pasado, es decir, 50% de cobertura en bonos y pensiones para los más pobres. Esto, en palabras sencillas, significa más de 1,5 millones de familias que estarán recibiendo un bono mensual de protección de pobreza. Esto está dentro del programa económico. Aquí no es que estamos dañando el programa ni rompiendo lo que se ha venido haciendo. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que, como ha habido recursos que están ingresando, claro que ha habido deuda desde el año pasado a la nueva, adicional, pero también hemos reemplazado deuda más cara por deuda más barata, y en ese proceso estamos, inclusive con el reciente acuerdo logrado con el DFC de Estados Unidos. No significa nueva deuda, sino parte de la deuda ya contraída redireccionada. ¿Es así o no? Sí, pero esto hay que completar la explicación con los recursos que tienen que entrar en este año. Hay un financiamiento adicional que se requiere para el 2021. No es que ahora no necesitamos ni $1 más, sí necesitamos más recursos, pero esos recursos van a ser en cantidades menores que el año pasado. ¿Por qué? Porque hemos podido arreglar las cosas y ordenar las cuentas de la mejor forma posible. Entonces, esos recursos adicionales, más los recursos de libre disponibilidad del multilateral, recuerde que no todo lo que nos prestan está dirigido a un proyecto específico. Ajá. Algunos están en esos proyectos, otros están bajo el concepto de libre disponibilidad, entonces es el gobierno el que toma las decisiones. Y adicionalmente puede distribuir y mejorar la asignación de fondos para poder cubrir todo lo que se... Bien, hasta ahí. Creo que estuvo más o menos claro. Economista Fausto Ortiz, buenos días y bienvenido. ¿Qué lectura hace usted de este paquete económico emergente de efectivo que por distintos mecanismos empezará a inyectar el gobierno a los más pobres, o algunos que quedaron pobres y no estaban inicialmente en ese margen de pobreza con la pandemia? Bienvenido. Gracias, Carlos, buenos días. Esto no es un programa nuevo que hace el gobierno con ayuda para el sector más golpeado. Esto era algo que el gobierno tenía planeado hacerlo ya desde el año pasado, abril o mayo. Augusto de la Torre, que por esas épocas asesoraba al ministro de Finanzas, hacía un planteamiento de que la necesidad de financiamiento del Ejecutivo el año pasado hubiera llegado a 17,000 millones de dólares. Y ahí Augusto planteaba 4,000 millones de dólares de ayuda directa a empresas y empleados o personas que habían perdido su trabajo. Era una ayuda enorme que hubiera intentado el gobierno
darla, sin embargo no la pudo hacer por falta de financiamiento. Entonces ahora, al cierre del año, el gobierno consigue el programa con el Fondo Monetario Internacional de estos 6.500 millones de dólares, de los cuales ya le entraron 4.000, y encuentra el arranque del año con una pandemia que se sigue extendiendo, y entonces regresa al programa original de conseguir estos recursos y poderlos entregar a la gente que ha perdido empleo y al segmento que ha indicado el ministro Pozo. ¿Y qué es lo que esto acarrea? Que una parte del financiamiento, que en este año van a ser cerca de 7.500 millones de dólares, pueda destinarse a ese tipo de ayuda que el gobierno ha planteado para el 2021. En verdad es una ayuda, decíamos anoche, es un alivio. El pobre que lo reciba no lo va a ahorrar, lo va a poner a circular enseguida, va a consumir, ¿sí o no? Esa es la idea. Se supone que hay un sector que tenía algo de ahorros, quizás, que se endeudó con su tarjeta de crédito, que se endeudó con el vecino, y ahora esta plata le va a servir para poder salir por un momento de la dificultad y tratar de, con algo más de calma, seguir insistiendo en la búsqueda de ingresos para su familia. A mí no me parece coincidencia el hecho de que una propuesta de dar $1.000 a 1 millón de personas haya prendido en cierta gente y ahora le dé a 500.000 de personas $500 del gobierno, pero sin quitárselos de recursos ajenos del Banco Central. ¿Ve usted que es una respuesta a eso? Aunque anticipa que estaba previsto para abril, lo están haciendo en febrero. A ver, lo tenían previsto el año anterior, forma parte de la idea del gobierno de enfrentar la pandemia en el año 2020, no la pudo hacer por falta de recursos. Ahora, con los recursos que le ingresaron, y también como respuesta al tema político, seguramente lo plantean para el 2021, para tratar de decir, vamos a responder como quisimos hacerlo, ahora que contamos con los recursos de financiamiento de estos 7.000 y más de millones de dólares que le va a dar los multilaterales. Ahora, ¿qué le dice usted a la gente pobre, a quien unos le ofrecen $1.000 cuando sean poder, si es que ganan, y otros les dicen a 500.000 de esas personas te vamos a poner $500 si estás en el grupo que se quedó sin empleo, por eso dejó de ser afiliado al IES y ganaba menos de $1.000? Claro, el tema es cuál de las dos propuestas es sostenible en el tiempo, es decir, cuál de las dos propuestas causa menos problemas a la economía. Si yo tengo un financiamiento a 10 años a la tasa del 2%, entonces de esos recursos puedo decir, voy a destinar una cantidad de plata para poder dar esa solución. Pero si yo digo, voy a tomar $1.000 millones del Banco Central, que no es plata del gobierno, es plata de terceros, es una propuesta inadecuada, porque puede traer inclusive un malestar en la economía sobre el tema de expectativas, y al final del día ser un boomerang que pueda terminar reventando en la cara del mismo empresario, del mismo trabajador y en general de la economía. El tema es, una buena solución en la parte social debe estar acompañada de una buena estructura de política de cómo financiarla. Esa diferencia quizás entre lo que el gobierno plantea y lo que este candidato Arauz tiene en el escritorio de sus propuestas. Ya, se restableció la señal con Yolanda, enseguida le doy paso. Repito, era un problema de internet. No sé si tiene ya NetLife, Yolanda. De paso me avisa si la gestión se pudo concretar. Una cuestión última, adicional de mi parte, sobre esto. ¿Cómo se le hace entender lo que usted acaba de explicar a los ciudadanos que no manejan su lenguaje, el mío, que inclusive a veces no nos ven, para que sepan que en el evento de que esto se haga, usando sus palabras, puede convertirse en un boomerang? Sí, es muy complejo, ¿no? Es muy difícil señalar que eso no está bien. Lo hemos visto desde hace algunas campañas, el tema de inscríbete con esta carta y tendrás casa, inscríbete con esta carta y tendrás empleo. Esas inscripciones terminan al final del día en el tacho de la basura y la gente cae en estos errores. Algo que hay que tratar de entender es que hay que contrastar qué es mejor, una ayuda de $1.000 una sola vez o la posibilidad de tener un empleo digno que pueda generar ingresos por los siguientes años, y eso al final del día debería ser
lo más deseado por la gente, volver a trabajar, recuperar la dignidad de tener un empleo, un ingreso para su familia y poder tener un ambiente mucho más estable, ojalá dolarizados, ojalá con una visión de largo plazo. Esa es la tarea de los candidatos. En la segunda vuelta podrán tener mejor opción. ¿Por qué ese tonito de duda, ojalá dolarizados? Porque es claro que una tarea irresponsable de decir le voy a quitar 1.000 millones del Banco Central puede poner en riesgo el sistema dolarizado. ¿Por qué? Porque le estás metiendo la mano a plata que no es tuya. Ya el gobierno anterior lo hizo, 7.000 millones de dólares le quitó al Banco Central, le entregó 5.000 millones en bonos del Estado, le entregó 2.000 millones en certificados de tesorería de corto plazo y se los cambió por acciones de deuda, por acciones de otras empresas que no puede vender. Y si este gobierno nuevo podría arrancar la primera semana de decir, tomo 1.000 millones de dólares en apenas 10 días de su gobierno, imagínense lo que sería capaz de hacerle a la economía en 4 años de gestión, y es claramente poner en riesgo el sistema dolarizado. Gracias por la advertencia y la explicación. Las inquietudes, le decía, tiene Yolanda. Disculpas a ustedes por los problemas de comunicación. Según me reportan, es server, alguna cosa vinculada con esa cuestión de Internet en el aparato de Yolanda que se arregló. Dale, Yolanda. Gracias, Carlos, ministro. ¿Cómo está, economista? Qué gusto tenerlo con nosotros. No votar es dejar que otro decida por usted. Imagino que se comparte esto conmigo. Y yo, a mi vez, comparto con usted el temor de que este tipo de propuestas demagógicas, si se pretende llevarlas a cabo, como el dar $1.000 a 1 millón de familias, sí ponga en peligro la dolarización. Además, en este tipo de sistemas también no es la única oferta. O sea, tienen otras paralelas demagógicas, populistas, que lo que hacen es usar el dinero indebidamente. De todos los ecuatorianos debe estar de acuerdo conmigo. El gobierno no pudo implantar con anterioridad este programa para ayudar o paliar de alguna manera las necesidades de los más pobres, porque no hubo dinero. Entonces, por favor, con manzanitas, explíquenos, aunque ya lo hizo de alguna medida con Carlos, quisiera que baje el lenguaje un poco más. ¿Cómo se puede entonces ofrecer esta cantidad de dinero la primera semana de posesionarse a 1 millón de personas? Cuéntanos, ¿cómo es posible? Mintiendo, digamos, ¿no? La opción es mentir, que es propio de una campaña electoral que estamos observando. Engañar a la población, y lo decía hace un momento, ¿no? Es, llena esta solicitud y te ofrezco una casa, llena esta solicitud y te ofrezco un empleo, pero al final del día esas solicitudes, ese empleo queda en el tacho de basura. Porque si mañana yo me inscribo y digo, yo quiero $1.000 para que me dejen los siguientes 10 días, no puede ese listado ser el mismo que va a funcionar, porque no va a estar quizás en la misma base de datos que tenga el gobierno para el tema de los beneficiarios del bono de pobreza. Entonces, lo que estamos viendo es una especie de compra de votos en campaña electoral que ya está sobrepasando quizás todo lo visto anteriormente, ¿no? Ya quizás entonces quiere decir que a la próxima elección van a empezar a decirte, enséñame la papeleta y toma tu valor por tu voto. Entonces, el asunto acá es que si es que vamos a estar frente a estas opciones, hay que ir viendo para la segunda vuelta, cuando ya estén mucho más aterrizadas las cosas y se acerque el momento de la elección, el momento del cambio de mando, seguramente van a cambiar la figura, que van a decir, ya no la voy a tomar del Banco Central, ahora te voy a poner un impuesto, porque al final del día el gasto adicional que no está presupuestado debe ser financiado con un impuesto, y ese impuesto al final también va a terminar golpeando al sector empresarial, golpeando al sector laboral y frenando la economía que debería dinamizarse. Por eso inclusive en el programa con el Fondo Monetario, el fondo y el gobierno dicen, el impuesto y el incremento de recursos de recaudación no debe darse en el 2021, sino en el 2022, cuando la economía empiece a reactivarse. Y entonces una campaña usualmente está acompañada de mentiras, y quizás la más grande es esta que estamos viendo
de los $1.000 a el millón de personas, sobre todo en su financiamiento, en quitarle y meterle la mano en el bolsillo de los recursos del Banco Central que administra de terceros. ¿Cuáles son los terceros? El encaje privado de los depositantes de la banca privada y pública, la plata del Seguro Social, la plata de los municipios. Es decir, a alguien le vas a quitar ya no solo 7.000 millones que es el hueco, más plata, más grande el hueco, y al final del día poner en riesgo el activo que más queremos los ecuatorianos en todos los niveles económicos, y es que es la dolarización. Le voy a contar una anécdota, es una historia real. La señora que trabaja conmigo aquí en la casa, doña Germania Carrillo, ojalá lo oigan bien. Ella fue una de las que firmó antes de una elección, firmó por obtener una casa de forma gratuita. Una vez pasada la elección y después de un par de reuniones, ya no era gratuita. Se le daba un bono y ella tenía que poner el resto. Estábamos hablando de aproximadamente unos $40,000. Entonces, ese es el tipo de engaño en el que cae la población. Nosotros sugeriríamos, digan sí, porque firmen, o sea, pero no voten, no voten por algo que no va a suceder, y que si sucede, todos lo vamos a pagar, inclusive el que firmó el papelito. Hay otros también propuestas, que a mí me encantaría que usted me acompañe y nos vaya diciendo la posibilidad de que se puedan dar. Por ejemplo, meter presos a los corruptos y a los familiares de los corruptos que no devuelven la plata. ¿Esto es algo factible? ¿Esto es algo que depende del Ejecutivo? A ver, el Ejecutivo puede apoyar en lo que tenga que ver en enviar proyectos de ley a la Asamblea para poder acercar esas posibilidades de ley anticorrupción, o si no, las recientemente discutidas también en la Asamblea Nacional, para poder decir, vamos a ir cercando a la gente que ha robado la plata y a los testaferros alrededor. Y eso el Ejecutivo puede direccionar, apoyar a aquello, ¿no? Difícilmente uno puede decir el Ejecutivo va a poder señalar, tú juez mete preso a este señor, ¿no? Claro, un camino tortuoso, una asamblea que va a estar fuertemente dividida probablemente. O sea, no es algo que se pueda ofrecer, y que es también un engaño el hacer pensar que el Ejecutivo puede realizar una serie de cosas, las cuales son imposibles. ¿Qué opina de exportar petróleo en vez de petróleo a agua? Bueno, son parte de los errores que los candidatos cometen durante su campaña, ¿no? No es un tema para nada lógico pensar que vas a poder poner agua en un barril y mandarlo al mundo. Son otros conceptos, pero los candidatos van equivocándose por tratar de llegar a la población, y al final del día la campaña se vuelve una sumatoria de mentiras, ¿no? Y es muy difícil para el ciudadano tratar de discernir qué cosa es verdad y qué cosa no, sobre todo cuando tienes 16 candidatos que están tratando de pugnar un lugar en la papeleta de la segunda vuelta. Y ya en segunda vuelta la cosa va a ser mucho más aterrizada y tendrán que decir mucho más concretamente de qué manera le entra agua al coco. ¿A usted le hizo gracia esto de sacar oro de los celulares en vez de ir hacia la minería? Claro, demuestra una ignorancia, digamos, ¿no? Tratar de ya en extremo de señalar de que la gente no entiende y que puede ser engañada con cualquier espejo que brille. El asunto acá es que hay que plantear propuestas adecuadas, concretas, y eso en los debates y en las entrevistas tratar de irlas aclarando. Ya eso ya ha sido bastante descartado, esa idea torpe original ha sido eliminada. Traer 30.000 millones de las personas que han sacado sus recursos fuera del país. Eso juega en contra la gente que ha sacado recursos y el Central acumula en esos reportes a lo largo de los últimos quizás 20, 30 años. Es una sumatoria que contablemente está ahí, pero no puede forzar a nadie a decir te voy a obligar a traerlos, no hay manera. Y peor si que la gente la sacó lícitamente pagando sus impuestos
localmente y al momento de salir. El asunto acá es, hay que buscar financiamiento, no espantar la inversión. ¿Sabe cuándo se puede reconocer cuando estas ofertas son una verdadera mentira? Cuando no están en el plan de gobierno presentado al CNE por los candidatos. Es por ese plan que se les puede pedir la destitución si es que no cumplen. Entonces, tienen mucho cuidado de estas propuestas que hacen, no haberlas incluido en el plan de gobierno. Inclusive, hay quienes, luego de haber enviado el plan, han enviado otro, sacando del propio documento algunas cosas que veían que no iban a ser viables. Ahí se puede ver la diferencia. Gracias, economista.